Estás viendo Paisa TV, tu canal. Paisa TV, tu canal. Estás viendo Paisa TV, tu canal. Estás viendo Paisa TV, tu canal. Paisa TV, tu canal. Estás viendo Paisa TV, tu canal. Estás viendo Paisa TV, tu canal. Paisa TV, tu canal. Estás viendo Paisa TV, tu canal. Estás viendo Paisa TV, tu canal. Paisa TV, tu canal. Buenas tardes. Estás viendo Paisa TV, tu canal. Estás viendo Paisa TV, tu canal. Paisa TV, tu canal. Estás viendo Paisa TV, tu canal. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial a la mesa directiva, los demás concejales de la corporación, a Natalia Pino y a Mateo Álvarez Villa que nos acompañan el día hoy de guardacuencas de la Gobernación de Antioquia. Bienvenidos siempre al Consejo de San Jerónimo. Un gusto para nosotros tenerlos en esta sesión. Por favor, secretario, llamar a lista. Sí, señor presidente, muy buenas tardes. Honorables concejales, Sebastián Agudelo Pulgarín. Presente. Carlos Andrés Avendaño Osorio. Presente. Rubén Darío Cardona Izaza. Diego Exxon Ceballos Bedoya. Presente. Juan David Espinal Jaramillo.
Mónica María García Álvarez, Juan David Gutiérrez, Presente. Mariluz Montoya Zapata, Luis Miguel Rodríguez Gómez, Presente. Silvia Suárez Bedoya, Luis Albeiro Suárez Patiño. Señor presidente, le informo que están presentes 8 honorables concejales. Contamos con quórum reglamentario para debatir y decidir. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, dar lectura al orden del día. Sí, señor presidente, el siguiente es el orden del día. Primero, himno del municipio de San Jerónimo. Segundo, intervención de Natalia Pino, profesional en sistemas de información geográfica de la Reforestadora Integral de Antioquia, y Mateo Álvarez, guardacuencas del municipio de San Jerónimo. Tercero, proposiciones. Cuarto, asuntos varios. En consideración el orden del día. Sigue en consideración. Aviso que va a cerrar, queda cerrado. Aprueban los concejales el orden del día. Señor presidente, el orden del día ha sido aprobado sin ninguna modificación. Gracias, señor secretario. Por favor, iniciemos con el desarrollo del orden del día. Sí, señor presidente. Primero, himno del municipio de San Jerónimo. Alcemos el grito sobre nuestra voz y volvamos al pan nuestro corazón. Que cantar debemos con fe y con unción, de la tierra nuestra, su historia y su amor. Cual verdes baluartes ciñen tu esplendor, tus altas montañas, hermanas del sol, el aurra impetuoso y la hermosa Muñoz, que abrazan cantando su dulce canción. He aquí los poetas elevan su voz, como un himno al cielo para el hacedor. Y de aquí el guerrero, bravo y soñador, que encima del barbo la muerte encontró. Alcemos el grito sobre nuestra voz y volvamos al pan nuestro corazón. Que cantar debemos con fe y con unción, de la tierra nuestra, su historia y su amor. De la tierra nuestra, su historia y su amor. Continuemos, por favor, secretario, con el desarrollo del orden del día. Sí, señor presidente. Segundo, intervención de Natalia Pino, profesional en sistemas de información geográfica de la Reforestadora Integral de Antioquia, y Mateo Álvarez, guardacuencas del municipio de San Jerónimo. Gracias, señor secretario. Bueno, nuevamente, buenas tardes, Natalia, buenas tardes, Mateo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Tienen ustedes el uso de la palabra. Bueno, buenas tardes para todos. Como lo mencionaron, mi nombre es Natalia Pino, soy ingeniera geóloga, especialista en geoinformática y hago parte del equipo de la Reforestadora Integral de Antioquia y la Gobernación de Antioquia bajo el proyecto Guardacuencas, bajo el rol de profesional SIC. Bueno, es un placer para nosotros desde Guardacuencas Antioquia estar acá con ustedes contándoles lo que hemos venido adelantando en el municipio bajo el proyecto de Guardacuencas con Mateo. Inicialmente, pues quisiera contarles que este es un proyecto de la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia, el cual es ejecutado por la Reforestadora Integral de Antioquia, ¿cierto? Estamos bajo un contrato de mandato. Y digamos que como tal, ¿por qué este proyecto? ¿Por qué Guardacuencas? ¿Y qué hacemos en Guardacuencas? Guardacuencas va en cumplimiento con el artículo 111 de la Ley 99 del 93,
en donde nos exigen que al menos el 1% de los ingresos corrientes de la gobernación de Antioquia se deben dirigir a cuidados ambientales, ya sea compra, adquisición pues de predios o cuidado a estos predios que son importantes como destinados como abastecedores en los municipios. Por tal motivo, digamos que la gobernación dentro de su plan de desarrollo, este cuatrenio no priorizó la compra, sino el cuidado de los predios que ya tenemos. Entonces, bajo esta ley, en cumplimiento a esta ley, se estipula el proyecto Guardacuencas para 2024-2025. Mateo nos ha venido acompañando desde el 2024 y estuvo presentándoles a ustedes el proyecto también el año pasado. La idea es contarles cómo hemos venido avanzando, ya que ustedes tienen un conocimiento previo del proyecto. Digamos que como tal, entonces, ¿cuál es la finalidad de nosotros? Es conservar el recurso hídrico de esas fuentes abastecedoras que tenemos en el municipio. Digamos que todos estos predios que nosotros nos encargamos de cuidar y de vigilar con Mateo, son predios que aguas abajo tienen una boca toma que están abasteciendo distintas familias del municipio de San Jerónimo, y es muy importante tener estos predios vigilados, ¿cierto? Tenemos que como tal el proyecto Guardacuencas ha venido creciendo mucho. Respecto al año pasado que les hicimos esta presentación, podrán ver un crecimiento sobre todo en municipios, del número de municipios y de guardacuencas. El año pasado contábamos con 64 guardacuencas, este año ya contamos con 97, y el número de municipios también lo extendimos, ya estamos en 91 municipios también. Ya hacemos parte de las 9 subregiones, que es algo pues de lo que estamos muy orgullosos, ya que el año pasado no teníamos a la subregión de Oriente, ya hoy Oriente también hace parte de las subregiones priorizadas dentro del proyecto. Contamos en total con 801 predios y 58.000 hectáreas. Ya ahorita hacemos un énfasis de cuántos de esos predios y cuántas de esas hectáreas pertenecen a San Jerónimo y qué hemos encontrado en ellos. Es muy importante, digamos, resaltar que somos un equipo muy grande y tenemos como tal 6 gestores territoriales que son quienes están vigilando todo el tiempo el trabajo que están haciendo los guardacuencas en los municipios. Presidente, le informo que acaba de ingresar al recinto el honorable concejal Silvia Suárez Bedoya, procedo a incluirla en la lista de asistencia. Listo, continuamos entonces. Bueno, ya haciendo énfasis también, digamos, en las tecnologías que usamos y cómo hacemos el monitoreo a estos predios, es muy importante resaltar que el proyecto Guardacuencas es caso de éxito en cuanto al uso de nuevas tecnologías. Todo lo desarrollamos en sistemas de información geográfica, tenemos un amplio aplicativo al cual ahorita pues podemos compartir la página web en donde ustedes pueden ingresar y pueden evidenciar ustedes mismos el monitoreo que se les están haciendo a los predios, pueden ver las visitas que hace Mateo, pueden ver sus recorridos, los hallazgos que reportan los predios en tiempo real. Mateo, digamos que reporta esta información diariamente y esta información queda colgada en esta página que es pública y pueden ingresar sin ningún problema. Todo está bajo unas aplicaciones de una empresa que se llama ESRI, que es la empresa de sistemas de información geográfica más grande del mundo, y nosotros desde la gobernación se pagan estas licencias para poder hacer uso de estas herramientas. ¿Qué hacemos con ellos? Enviamos los datos en... Señor presidente, le informo que acaba de ingresar al recinto el honorable concejal Juan David Espinal Jaramillo, procedo a incluirlo en la lista de asistencia. Listo. Entonces, ¿qué hacemos con estos aplicativos? Mateo todo el tiempo entonces nos envía los datos mediante una aplicación que se llama Survey 123, es su libreta de campo.
Posteriormente él también graba sus recorridos mediante una herramienta que se llama Filmaps, literalmente graba el recorrido desde que sale del predio desde que sale de su casa hasta que llega al predio, por lo que en la aplicación también vemos el registro de cómo llegar a estos predios, que muchas veces puede ser complejo y demás. Entonces, dentro de esta aplicación que los invito pues a consultar, pueden ver esos recorridos que hace Mateo, por dónde se llega, cómo se entran a esas bocatomas, a esos predios, todo queda grabado. Adicionalmente, nosotros hacemos un análisis de toda esta información que se está enviando con el fin de poder reportar los hallazgos más importantes. En este momento incluso tenemos un hallazgo reportado a Antioquia que en un momento también les damos el detalle, que es un árbol que está muy cerca a caer a una bocatoma. Adicionalmente también, digamos que hacemos la analítica previa para saber en qué estado están los predios, cuáles requieren atención, y en caso de que requiera atención poder remitir el oficio justamente a la alcaldía con el fin de que ustedes tengan conocimiento de ello. Y todo esto lo hacemos bajo estas herramientas de ArcGIS Pro. Hacemos la analítica de datos que luego alojamos en tableros de control para que personas que no necesariamente sean profesionales SIC puedan acceder a esta información y poder visualizar, filtrando por el municipio de San Jerónimo, toda la información que tenemos allí. Todo es muy automatizado, todo es, digamos que completamente dinámico. Entonces allí tenemos esto. Acá les voy a hacer, pues voy a reproducir un video de una presentación del proyecto que también tenemos online. Digamos que también allí ustedes pueden ver lo que les he venido contando, de dónde estamos, pueden ver los mapas. Digamos que todo lo que ustedes ven en nuestros aplicativos como amarillos son los mapas de los predios públicos abastecedores, todos son los predios todos esos son los predios, aparece su cédula catastral, la matrícula, el área que tienen, y esto es lo mismo que ustedes pueden visualizar ingresando a este link público. Entonces de esta manera ahí podrían filtrar San Jerónimo y ver todas estas imágenes, todos estos predios y bocatomas para San Jerónimo, junto con las fotos que ha podido tomar Mateo en campo. Entonces es algo que está completamente disponible, pues, y los invitamos desde el proyecto a que puedan acceder para visitar y poder saber en qué estado vamos. Acá les voy a hablar un poquito sobre qué actividades realizan los guardacuencas, qué actividades realiza en este caso Mateo dentro del municipio. Digamos que principalmente la actividad número 1 es el reconocimiento, control y vigilancia de estos predios, ¿cierto? Entonces Mateo todo el tiempo va allá a verificar que los predios se encuentren en el estado en que se debería encontrar un predio público abastecedor, que sabemos que debería estar ojalá en bosques o rastrojo, pero no con otros usos sobre todo productivos, que a veces son destinados a estos predios por privados que invaden los predios. El segundo es participar en acciones de conservación ambiental, convites, limpiezas a quebradas y demás. Estas también son actividades pues que realiza Mateo, y digamos que también la idea es que él participe en eventos que se realicen desde el municipio y demás en pro de este cuidado al recurso hídrico. Entonces, digamos que tener un guardacuencas en el municipio es realmente muy útil. Justamente también ustedes pues lo pueden invitar a él puede participar de estas actividades que se hagan en la alcaldía y puede ser de gran ayuda al conocer todas las fuentes hídricas pues que son abastecedoras. En tercer lugar, tenemos que los guardacuencas apoyan a la Secretaría de Medio Ambiente en el cuidado de ecosistemas y justamente promoción de buenas prácticas. Desde el proyecto no solamente la idea es que vayamos a campo, sino que también podamos ofrecer capacitaciones, que podamos dar charlas a las comunidades, en colegios y demás, con el fin de concientizar a las personas en el cuidado del recurso hídrico, ¿cierto? También en estas salidas que hacemos a los predios, cuando se ven, digamos, distintas poblaciones por ahí cercanas, se les concientiza en el cuidado de estos predios que tal vez no son públicos, son privados, pero también son abastecedores y se encuentran en la parte alta de la cuenca. ¿Cómo hacemos este trabajo? Digamos que parte de que
identificamos zonas críticas que pueden estar afectando el recurso hídrico. Asimismo, los guardacuencas, tras la identificación de estas zonas críticas, planifican sus salidas de campo. Nosotros, digamos que cada fin de mes, los 26 y los 27 de cada fin de mes, estamos realizando una planificación, es decir, Mateo del 27 ya sabe qué salidas va a realizar del 1 al 20 de cada mes. Él realiza 15 salidas de campo mensuales, en las cuales digamos que esta planificación es libre y ustedes pueden ser conocedores de esta planificación para en caso de que se tenga que hacer algún acompañamiento a algún lugar, puedan ir con él también. Adicional a esta planificación hacemos el registro de la información dentro de los aplicativos, que también queda completamente disponible, como les venía contando en esta página web. Luego se procede a una revisión de la información que envía Mateo por parte de gestores territoriales y ellos finalmente aprueban o no estas salidas de Mateo si se cumplió el objetivo como tal de la vigilancia y control respectiva del predio. Finalmente nosotros generamos informes a partir del aplicativo, es decir, que cuando vemos un hallazgo importante, nosotros generamos estos informes con el fin de que ustedes puedan tener el documento físico que muestra fotos, evidencias, coordenadas de lo que hemos estado encontrando en los predios. Y por último tenemos pues la consolidación de los mapas y tableros de control que podemos encontrar acá. También les quisiera mostrar un video en donde se ve cómo se hace el trabajo en campo, cómo se realiza este reporte y cómo estas ubicaciones y coordenadas que nos puede enviar Mateo a partir de su trabajo de campo pues son realmente muy exactas y nos permite identificar en qué puntos estamos encontrando estos hallazgos. Vamos a grabar el recorrido en la aplicación de Filmaps. Ingresamos a la aplicación, centramos para la ubicación, le damos en el más y le damos en los tres punticos y le damos iniciar grabación. Vamos a ingresar a la aplicación Filmaps para verificar que sí se está grabando el recorrido. Como ven acá dice transmitiendo y vemos que estamos y se ha grabado todo el recorrido dentro del polígono amarillo, lo que quiere decir que estamos dentro del predio público abastecedor 061. Después de eso también vamos a ingresar a la aplicación Survey, que es donde llenamos todo el formulario de la salida de campo, donde ponemos el nombre del guardacuencas, la fecha, tipo de visita, en este caso control y vigilancia. En esta parte se hace una breve descripción de la ruta para llegar al predio público, el nombre de la vereda, si visitó Boca Toma, toda la información de la misma y registro fotográfico. Luego de esto pasamos a una parte donde nos pregunta si visitamos predios públicos. Como en este caso estamos en un predio público, vamos a ingresar al mapa, vamos a centrar el puntero para marcar el punto dentro del mapa. Aquí vemos que se marca dentro del polígono amarillo 061 y ahí marcamos el punto. Luego de esto pasamos a una parte donde está la cobertura. Acá se pone toda la cobertura y se toma un registro fotográfico. Después de tomar el registro fotográfico de la cobertura, pasamos a una parte donde dice si encontró hallazgos. Vamos a encontrar varias preguntas, también se marca el punto y obviamente el registro fotográfico. Después de eso vamos a pasar a una parte muy importante que es la fauna y flora. En este caso se marca el punto exacto donde se encontró y se va a tomar una evidencia fotográfica. En este caso vamos a tomarle a esta flor. Después de tomar el registro fotográfico de fauna y flora, entonces vamos a pasar a una parte donde nos pregunta algo que es: ¿la comunidad presenta alguna dificultad con el abastecimiento? En este caso colocamos que no. Aquí vamos a colocar todas las conclusiones de la salida de campo y acá en esta parte todas las fotografías que evidenciamos que estábamos en campo y en esta parte todos los anexos. Bueno, entonces ahí podemos ver el procedimiento que siempre se realiza y cómo entonces esta información que encontramos en las plataformas tiene la ubicación real de los puntos evidenciados, así como el recorrido que se realiza.
Dentro del proyecto también realizamos reportes de fauna, digamos que todas las fotos que ven acá en la presentación son tomadas por nuestros guardacuencas, son realmente fotos muy lindas que tenemos de nuestros predios públicos abastecedores. El reporte de fauna para nosotros también es muy importante, ya que nos sirve para otros fines ambientales. Digamos que no es solamente el cuidado del recurso hídrico, sino también el cuidado de estos ecosistemas que nos permite, digamos, al tener el predio en las condiciones que deberían estar. Entonces acá vemos, por ejemplo, distinta flora y fauna que se puede reportar. Y digamos que adicionalmente todo esto que es enviado desde este aplicativo por parte de Mateo es revisado por un gestor territorial, ¿cierto? Digamos que cada subregión tiene un gestor territorial asignado, viene siendo, por decirlo así, el jefe inmediato de Mateo quien revisa que esta información sea verídica y que sí cumpla con los requerimientos técnicos para generar reportes. Entonces acá digamos que también tenemos un video de esta revisión. Señor presidente, le informo que acaba de ingresar al recinto el honorable concejal Luis Albeiro Suárez Patiño y procedo a incluirlo en la lista de asistencia. Bueno, acá tenemos algunas fotos tomadas por Mateo dentro del proyecto de San Jerónimo. Son fotos muy lindas que toma Mateo. Diariamente nos está mandando estas fotos, incluso son publicadas todo el tiempo por la Secretaría de Ambiente. En la gobernación pues suelen publicarlas mucho porque son fotos muy lindas de los paisajes que tenemos en Antioquia. Para este caso pues Mateo también nos toma unas fotos hermosas allá en campo de las vistas que tiene, nos ha mandado unos amaneceres hermosos acá en San Jerónimo también. Entonces, bueno, acá digamos que tenemos la ubicación de los predios de San Jerónimo. Tenemos en total 12 predios, estamos vigilando 12 predios, 180 hectáreas en total. Y digamos que acá está un resumen de los principales hallazgos que hemos evidenciado. Entre ellos, la presencia de bovinos y equinos dentro de los predios, ¿cierto? Dentro de alguno de ellos, y ahorita les mostramos las fotos dentro de cuáles exactamente hemos evidenciado estos hallazgos. Digamos que es muy recurrente que los predios vecinos o que personas invadan estos predios para meter su ganado, cosa que nos afecta porque hace que los predios finalmente se vean contaminados y por ende el agua que circula por allí también, que luego abastece nuestras bocatomas. Adicionalmente también presenciamos y evidenciamos residuos dentro de los predios y problemas pues de erosión y movimientos en masa, que ante esto pues sí simplemente nos queda a nosotros estar muy conectados de la mano de la alcaldía con el fin de que si vemos algún escenario de riesgo que pueda estar afectando población aguas abajo o la bocatoma, poder informarles mediante la vigilancia que hace Mateo. También hemos encontrado y que este es un hallazgo que quisiéramos pues y que vamos a reportar al municipio. Encontramos una tala reciente dentro de un predio del cual pues vamos a enviar el informe prontamente. Acá vemos pues los hallazgos en qué predios son en los que más se evidencian. En el predio digamos 12, 8 y 51 es donde más encontramos presencia de bovinos y equinos. Digamos que el predio 114, 51 y 79 se caracterizan por la presencia de residuos
y digamos que en el predio 69 es justamente donde encontramos una tala, eso fue el 10 de octubre, fue reportada por Mateo, la cual también estamos gestionando el informe para enviarles. Adicionalmente, dentro de los hallazgos importantes tenemos en la vereda Montefrío, tenemos allí la boca toma con nuestro predio 110, en donde hemos evidenciado que hay un árbol seco, caído, que podría pues llegar a la boca toma y afectarla, por lo que ya realizamos visita con la UMATA y demás, pero es importante no sé, hablar con la dependencia correspondiente para que este árbol pues sea levantado de allí con el fin de que esto no nos afecte la boca toma. Adicionalmente, pues aquí ya quisiera darle la palabra a Mateo con el fin de que me complemente, pues él quien es el que está acá todo el tiempo en campo, qué información más relevante sobre estas veredas en donde tenemos estos predios nos puede dar. Dale, Mateo. Buenas tardes para todos, concejales, muchas gracias por el espacio, la mesa directiva. Así como lo mencionaba Natalia, pues mi nombre nuevamente es Mateo Álvarez, soy la persona que está encargada aquí como guardacuencas del municipio. Obviamente para mí es un orgullo obviamente hacer todos estos recorridos, hacer el cuidado, el control y la vigilancia a estas cuencas hídricas que, como tal lo mencionaba Natalia también, abastecen directamente al municipio, ¿cierto? Quisiera comenzar como contándoles, o bueno, como resolviendo de pronto preguntas que surgen, autopreguntas que de pronto me he encontrado cuando hago las visitas en la comunidad. El para qué nosotros estamos como tal en el territorio, que es importante para cuidar estos predios. Se sabe que lo que no se tiene control de una u otra manera comienza como a dañarse o perder como o nosotros el municipio perder la soberanía sobre ellos mismos, aunque le pertenece como tal al municipio, ¿cierto? Son predios que de una u otra manera están alejados, la accesibilidad de pronto es un poco compleja, es difícil llegar allá. Entonces, por decirlo así, no es que no suceda nada dentro de los predios, o que entonces para qué vamos allá si de pronto la accesibilidad es duro. Pero de igual manera ya siempre vamos a encontrar lo que nosotros estamos protegiendo aquí dentro del programa y por eso tenemos el mismo nombre, que es de guardacuencas, proteger y vigilar esas cuencas hídricas que tienen ese recurso vital para un municipio y que abastece un municipio, que obviamente es cuando uno diría, ¿qué haríamos sin agua? A nosotros un día se nos va el agua o nos avisa la empresa que nos presta el servicio que va a ser una interrupción del servicio y medio día para nosotros es algo grande. Entonces obviamente de pronto no tener el control y que nos llegue digamos una catástrofe con una caída de un árbol que afecte una boca toma, que un privado comience a desviar una cuenca para el beneficio propio, obviamente nos va a afectar y el día que nos afecte como tal ya es cuando de pronto las acciones para contrarrestar todo esto puede ser tarde. Entonces obviamente es como dándole la claridad del para qué el programa tiene como esa importancia y para qué vigilamos nosotros esas cuencas que nos abastecen como tal. En muchas ocasiones pues me han preguntado, nos han dicho, realmente nuestra tarea solamente es como hacer esas visitas en los predios abastecedores y mi respuesta directa es simplemente que no. Obviamente el programa de guardacuencas está enfocado también en un programa comunitario y de apoyo a todas estas, digamos, organizaciones que aportan al crecimiento del municipio, hacer como esa participación dentro de las juntas de acción comunal, dentro de los proyectos o programas que tenga como tal la Secretaría de Ambiente o Protección Social como tal, para ayudar y hacer parte de todas ellas. Entonces, obviamente, de antemano la invitación aquí al Consejo en Pleno es comenzar a visibilizar más el proyecto en el sentido de que podamos todos como contribuir al crecimiento del municipio desde lo ambiental, hacer o tener más jornadas, digamos, de cuidado, de limpieza de nuestras cuencas hídricas, de pronto participar más en proyectos como que beneficien o que atraigan más el turismo ecológico, por decirlo así, ¿cierto? También cabe resaltar y quiero como decirles a todos o
o que tengamos claro que la Reforestadora Integral de Antioquia no somos como tal una autoridad ambiental. Nosotros hacemos pues las visitas a los predios abastecedores o donde encontramos como tal cuencas hídricas o que aporten como tal al beneficio de las cuencas, y hacemos los reportes de lo que encontramos, de los hallazgos, de saber qué flora y fauna está presente en ese predio. Pero como tal nosotros cuando encontramos un hallazgo lo que hacemos es reportarlo y digamos enviar como la alerta a las autoridades encargadas como tal para que haciendo como un trabajo conjunto con todas estas autoridades que tenemos y en el departamento tengamos como esa vigilancia real de los predios o a lo que está encargado como tal el programa, que en este es el cuidado de las cuencas hídricas, ¿cierto? Quiero también como extender una invitación, sé que obviamente todos los honorables concejales que están acá de una u otra manera pertenecen o son de algún territorio específico, alguna vereda, han hecho parte de alguna junta de acción comunal, ¿cierto? A que estas acciones las hagamos en conjunto. Por ejemplo, en muchas ocasiones me he encontrado que hay juntas de acción comunal que no se reúnen, que no están teniendo como, digamos, esa inferencia, digamos, en alguna vereda o en el territorio. Entonces la invitación es como para que comencemos a visibilizar todos estos programas, la importancia de tener vigilada una zona como tal, obviamente que pertenece directamente al municipio, porque todos estos predios o terrenos, como los llamamos, que visitamos son directamente del municipio. Nosotros lo que hacemos es hacer el control y la vigilancia por parte de la Reforestadora Integral de Antioquia y, por decirlo así, con la gobernación, que son predios que han sido adquiridos, pero directamente el cuidado y digamos el mantenimiento o la vigilancia de estos es directamente del municipio. Entonces la invitación es obviamente a que digamos vamos a hacer una jornada de limpieza, una sembratón de árboles, como poder darle más visibilidad a esto que nos rodea, pero que en ocasiones pensamos que no es importante para nosotros, que son como las cuencas hídricas, los árboles, y seguir como trabajándole a los proyectos de mejoramiento medioambiental del municipio. Por otro lado, no, pues la invitación directa es a esa, a seguir fortaleciendo desde este programa la participación como tal y tener más en cuenta el trabajo guardacuencas. De pronto lo que yo me he encontrado como tal es de pronto ausencia de invitación por parte, digamos, de algunos entes o de administraciones como tal, para que podamos llegar como a un fin, y es como mostrar más de ese verde que hace parte de San Jerónimo. Entonces la invitación como para ustedes que nos abren el espacio hoy, obviamente en un día como tan movido que ya inician nuestras fiestas acá de San Jerónimo, es a que comencemos a articularnos más y comencemos a visibilizar más ese verde que tenemos aquí en el municipio. Finalmente, para terminar, quisiera proyectar acá también la página en donde justamente podemos ver, esto es lo que ustedes verían cuando ingresan al link público que les podemos compartir. Digamos que acá en la parte de seguimiento a la supervisión y demás, ustedes van a poder ver este tablero de control en donde podemos visualizar las acciones que se están realizando por Mateo, y justamente todos estos hallazgos, como les reportaba el de la tala, por ejemplo, dentro del predio, lo podemos evidenciar. De nuevo quisiera pues como reiterar este hallazgo que encontramos del árbol que está muy cerca a caerse a una boca toma, a que justamente pudiéramos hacer el levantamiento para que no veamos afectado nuestro recurso pues y las poblaciones que son abastecidas por esta boca toma. Miren que por ejemplo acá filtramos por San Jerónimo y podemos ver que Mateo ha realizado 112 salidas de campo, que ha visitado 9 de sus predios
y que adicionalmente podemos ver, digamos, todos estos hallazgos que él ha encontrado. Entonces, bovinos, equinos, por ejemplo, si le damos acá en tala, cuando seleccionamos acá, inmediatamente en el mapa, también podemos ver cuáles son esos lugares donde se han reportado esas talas. Entonces, digamos que también los invitamos a que ojalá pudiesen navegar en este tablero de control para evidenciar este trabajo y que justamente con base a lo que reporta Mateo, por ejemplo, en lugares donde hay presencia de bovinos y equinos, que sabemos que si hay presencia de estos animales seguramente es porque tienen estos predios destinados a pastos, pues podamos justamente revisar estas iniciativas de reforestación que se pueden tener también. Entonces, digamos que toda la información está allí, está abierta para ustedes, para que puedan revisarla, para que puedan consultarla y también con base en eso priorizar acciones de conservación dentro de estos predios públicos abastecedores que son tan importantes en el municipio. Era esto lo que, lo que les queríamos mostrar, justamente podernos vincular que se puedan vincular al trabajo de guardacuencas y que puedan hacer parte digamos, del trabajo que está haciendo Mateo diariamente. Yo quisiera aquí, se nos fue la pantalla, hacer como claridad o contarles respecto a los hallazgos que hemos tenido dentro de los predios. En algunos de estos predios, como lo menciona, pues obviamente como decirlo por el número como tal, este 122 o 008, 051 es difícil obviamente entender o reconocerlos. Por ejemplo, donde podemos observar estos bovinos, es en un predio que tenemos en la vereda del Pomar, que tenemos ahí, digamos, al lado de la vereda, perdón, de la cuenca o quebrada del Guayco. Donde podemos observar también estos residuos, fue de una restauración o recuperación que se le hizo a la bocatoma de la Yarumalito, que queda específicamente en Montefrío. Entonces obviamente vemos que después de esa recuperación de infraestructura, que fue donde se cayó un árbol y que en este momento es la alerta que generamos con otro que queda ahí al lado, porque obviamente el agua va, digamos, socavando sus raíces. Y lo que no queremos nosotros en este momento es que llegue otra tragedia de decir, otra vez lo que habíamos arreglado, lo que habían arreglado como tal, digamos, la Junta del Acueducto de allá de la vereda de Montefrío, se dañe por no hacerle como esa tarea o no correrle a lo que se debe correr en el momento, ¿cierto? Entonces, después de esa infraestructura que se organizó, quedaron todos estos residuos. Entonces, la invitación es a que si vamos a organizar, no simplemente también dejemos lo que nos sobre, o lo que nos queda, si nos quedó material, si nos quedan costales, porque obviamente a corto o largo plazo comienza a afectar como tal el ecosistema que tenemos allá para el cuidado de la cuenca. Aquí podemos ver también el movimiento en masa o el deslizamiento. Eso ocurrió también en la vereda Montefrío, específicamente en el predio de la escuela, ingresando pues como al tala de la escuela, que también ese predio, ahí al lado vemos la tala. Cuando uno, digamos, visita estos predios, es muy difícil encontrar personas, obviamente porque uno camina y prácticamente son bosques, ¿cierto? Que es lo que debe ser como tal para la conservación del agua. Entonces encontrar una tala de un momento a otro, personas sacando madera y no encontrar una información directa nos genera una alerta grande, porque vos decís, pero es que yo estuve ahora 8 días en este terreno y estaban todos los árboles de pino y en este momento me encuentro con una tala inmensa. Cuando se le consulta pues a las personas que están realizando directamente esta tala, obviamente uno entiende y comprende que son personas que son contratadas obviamente por personas, digamos, un privado que puede decir que le pertenece, digamos, como este tipo de árboles maderables. Pero nosotros generamos la alerta, obviamente, para entender y conocer de fondo qué es lo que está pasando. ¿Por qué la importancia de esto, de reportar todos estos hallazgos? Porque de un momento a otro, digamos, visitamos una cuenca y bien, todo está en orden con sus aguas, pero al otro día o otra visita volvemos y ya no encontramos
una fuente hídrica, digamos, o que esté sana, que esté limpia. Entonces, obviamente, la vigilancia y el control y reportar todos estos hallazgos son lo que nos hacen nosotros como también esos cuidadores directos y de reportar, digamos, a los entes o a las personas que deben estar enterados de eso, para que las cosas no tomen como un avance significativo y nosotros no hagamos nada como tal. Queríamos contarle esto, yo creo que Nati tiene algo en el momento, ¿no? Entonces, obviamente quisiera, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta respecto a lo que les estamos presentando, alguna pregunta de nuestro trabajo o alguna consulta que quisieran hacer, bienvenidas son todas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Natalia y Mateo por venir a socializarnos su trabajo, un trabajo bastante importante, reconocerles y resaltarles este trabajo, esta misión que realizan en cada una de las cuencas. Muy importante esos hallazgos para que podamos identificar y mirar qué acciones se pueden realizar. A mí me parece importante también, Mateo, que conozcamos de pronto ese cronograma y compartirlo con la Secretaría de Desarrollo Económico para mirar si en esas visitas se pueden hacer acciones conjuntas con el equipo que se tiene en la Secretaría. No sé el crecimiento de cuencas, hablábamos la vez pasada de 9 a 12, ¿cierto? Pero históricamente cómo ha sido, si se ha conservado, ha venido en ese crecimiento o es solamente en este último periodo, pero es un gran salto pasar de 9 a 12, creería yo, sin conocer pues de fondo, si son bastante significativas. Y de pronto estar muy alertas si vemos alguna que esté en riesgo para poder hacer el reporte inmediato con la Secretaría para tomar las medidas necesarias. Quedan abiertas las intervenciones para los concejales. Tiene el uso de la palabra la concejala Mariluz. Buenas tardes. Saludo especialmente a la mesa principal. Esto va a apagar. Gracias. A mis compañeros corporados, a los que nos ven a través del canal, a ustedes dos que nos acompañan hoy, muchísimas gracias por la presentación que nos hacen. Yo quiero tengo como una inquietud. Mateo, tú decías que sería muy bueno que las comunidades nos integráramos con todo este tema. Una pregunta textual. Yo vivo en la vereda Llano de Aguirre. Nosotros tenemos un acueducto veredal, hace 68 años más. Obviamente el agua que nosotros consumimos no es el agua pues en óptimas condiciones porque se hace el abastecimiento de la quebrada Los Cedros. ¿Tienes conocimiento? ¿Has de pronto ido a mi vereda? No tengo conocimiento si de pronto has tenido la oportunidad de ir a mi vereda, si has tenido contacto con el presidente de la Junta del Acueducto de la vereda del Llano de Aguirre. Allá hay una Junta de Acueducto organizada, porque la verdad que nosotros sí tenemos muchas dificultades con ese tema. Yo creo que dentro de esos hallazgos de que tú hablas, nosotros tenemos como esas dificultades, digo yo, porque con el tema de porcinos, de bovinos, de equinos, sí. Porque en su momento, de hecho, inclusive cuando llueve mucho para la parte de arriba de Los Cedros, la quebrada se crece y nosotros nos quedamos sin agua, porque el agua se va, se daña la boca toma. Pero sí sabemos que a través del recorrido que hace como todo la quebrada para llegar ya luego, que nosotros nos abastecemos, han habido inconvenientes y no sé si de repente tienes la posibilidad de bueno, informarme a mí prácticamente, o no sé, esto es público, ¿cierto? ¿Qué hallazgos has encontrado en esa quebrada que abastece ese acueducto veredal para mi vereda? Y somos una cantidad de personas, ¿cierto? Entonces, de igual manera, pues ya hace tiempo consumimos esa agua, pero vemos que a través del tiempo el agua pues debido a tanta cosita con las fincas y que las personas tienen sus animales y todo eso, pues sí ha venido pues como presentando más problemas. Entonces,
no sé, Mateo, si alguna cosa, estoy a la orden. Muchísimas gracias a usted por la invitación que nos hace para trabajar como en conjunto, y me gustaría mucho que sí lo hiciéramos, porque de todas maneras nosotros el agua la vamos a tener por la eternidad desde la vida, entonces sí sería muy bueno como buscar un orden y trabajar articuladamente en este tema. Me parece muy importante y muy interesante, ¿sí? Entonces, no sé, si pegamos una conversadita, pues como después buscamos contacto con el presidente de la Junta, y la pregunta sería esa, y de pronto qué hallazgos han encontrado y qué soluciones se han tomado para este tema con la quebrada de los Cedros que abastece el acueducto de mi vereda. Muchísimas gracias. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra el concejal Juan David Gutiérrez. Muchísimas gracias, presidente. Saludo a la mesa directiva, todos los honorables concejales, nuestro secretario Javier, todos los que nos ven a través de las redes sociales, y al día de hoy a los representantes de la gobernación, a Mateo y a Natalia. Pues vemos que es un programa que se ha venido fortaleciendo desde la gobernación, pero también mi pregunta es, desde el mismo programa, ¿qué podemos gestionar o qué insumos podemos conseguir para esta parte de reforestación en plantas, específicamente para cada territorio? Porque sabemos que, por decir Mateo, que tenemos en la parte baja unos nacimientos pues que tienen unas bocatomas, pero también en las partes altas también tenemos, entonces la flora y la fauna es diferente, entonces creo yo que la reforestación tiene que ser con árboles diferentes, específicamente nativos de la zona, que sean resistentes a muchas plagas o a otras situaciones climáticas. Entonces mi pregunta es si podemos conseguir por intermedio de este programa para reforestar, en este caso en San Jerónimo. La otra es, acá se le está apostando a proteger estos predios, pero también yo creo que hay que seguir apostándole a la compra como tal de los predios. Creo que los 12 predios, creo que tenemos y mucho el 2% que es propio del municipio. Yo creo que son como 3 predios y mucho, no estoy seguro. Entonces es mirar con este mismo programa, seguir fortaleciendo con la misma gobernación y el municipio, haciendo estos convenios para la compra de estos predios, ya que, como usted lo dice Mateo, mucha gente va y tala o mucha gente va y mete sus bovinos, es porque generalmente este predio todavía le figura a nombre de un particular, que recibe un beneficio por tenerlo en zona de reforestación o protección, pero sigue siendo como tal de un particular. Entonces yo creo que hay que seguirle también apostando con la gobernación y manifestar de que pronto el municipio ha tenido esos intereses de la compra de estos predios, que requiere un recurso grande, pero que se salvaguardar la vida de los jeronimitas. Entonces también mi otra es, usted lo manifestó, la Junta de los Acueductos. La Junta de los Acueductos de San Jerónimo, casi la gran mayoría, como lo dijo Mariluz, más bien como que funcionan un poco. Las juntas comunales sí funcionan en San Jerónimo 1A, pero las juntas de acueducto trabajan a media máquina. Yo digo que hay también que hacer un fortalecimiento, tanto ustedes con el programa como nosotros también de parte de la administración, para poder salvaguardar y vigilar estas cuencas y como tal las bocatomas, para que esto siga mejorando pues como tal el agua en San Jerónimo. Muchísimas gracias, presidente, por el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra el concejal Rubén. Todos los honorables concejales, para las personas que nos ven a través de las redes sociales y para Camilo y la compañera que hoy nos acompañan. No, yo pienso que en la parte ambiental hay mucho que hacer. De pronto me gustaría que nos contara ahorita el equipo se compone de cuántas personas, ¿cierto? Cuántas personas y qué sectores de pronto están haciendo acompañamiento.
Yo pienso que hay demasiadas falencias, muchachos. Yo sé que ustedes quisieran también hacer muchas cosas, pero hay mucho para hacer y a veces los recursos son pocos, más en una parte tan importante como el recurso hídrico. Y teniendo en cuenta que San Jerónimo es un municipio muy montañoso, donde casi todos los químicos y todo lo que utilizan nuestros campesinos terminan en las zonas hídricas, ¿cierto? Entonces, yo pienso que ahí solamente no hay que hacer acompañamiento con la Junta de Acción Comunal, sino también asesorar muy bien a los campesinos en el tema de todo el tema de los cultivos, ¿cierto? Yo pienso que en estas partes tan altas hacer seguimiento es muy complejo porque son demasiado montañosas, ¿cierto? Donde ni siquiera ustedes entran y es muy importante porque muchas veces hay, digamos en el sector del Chocho tuvimos en alguna ocasión unos deslizamientos de tierra que taponaron la quebrada y se llevaron hasta el puente, ¿cierto? Y en su momento nadie denunció porque nadie se dio cuenta que la quebrada estaba dejando de bajar grande y entonces ocurrió tremendo desastre ahí con ese, y no fue más grande porque realmente en la parte de abajo en otras ocasiones ya había la quebrada hecho mucho desanche con otras corrientes fuertes que bajaron y ya tenía mucho camino, y si no pues San Jerónimo hubiera sido afectado también en esa parte donde no hubiera habido mucho en donde dejar todo ese material. Pero pienso que no solamente es el trabajo que ustedes están haciendo, sino que mi pregunta también va el acompañamiento que las instituciones hacen en su momento, porque ustedes pueden hacer la tarea, pero entonces cuando ustedes encuentran algo, las entidades toman de pronto cartas en el asunto para hacer las correcciones cuando la gente está tirando las aguas sucias a la quebrada, lo que decía la compañera Mariluz, hoy el Llano de Aguirre toma toda el agua que viene del sector de la vereda Los Cedros y es un agua que realmente contamina muchísimo en el camino, porque uno pues que vive en la comunidad y todo en la vereda se da cuenta de que esta agua del Llano de Aguirre es un sector que anda por mucho, es que es mucho el espacio. Cuando usted coge la Bocatoma cerca donde nace, pues diríamos que son 800, 1000 metros. Entonces sería muy sencillo, pues que ellos cogen el agua aproximadamente a 5 kilómetros de donde nace el agua, si no es más, son 5 kilómetros que la quebrada está corriendo y que todos los derivados de la parte agrícola están cayendo allá. Entonces, complejo eso, yo pienso que a eso también hay que irle poniendo una alerta, porque si estamos trabajando en saneamiento básico, pues también es que nos enteremos realmente de la situación que está viviendo esta comunidad. Yo creo que de las comunidades que más complicado es el tema del agua es el Llano Aguirre, y no tiene planta de tratamiento, que aún es peor, ¿cierto? También en el tema de los agroquímicos, yo pienso que ustedes también han podido ver que han habido unas grandes afectaciones. Primero porque hay demasiado material en las comunidades donde la gente, hasta los tarros de los agroquímicos los encuentra uno en las quebradas, no sé si de pronto los has visto, se los encuentran o que los dan en los potreros y en muchísimas partes, y yo siempre he dicho que el ICA es muy permisivo al permitir vender estos químicos que sabemos que están haciendo daño. Entonces yo pienso que hay que estar todos los días reportando todas estas situaciones y anormalidades que hoy nos tienen con muy poca flora, con muy pocos insectos, como digamos las polinizadoras. Hoy estamos por mitad de polinizadoras, solamente por el hecho de los agroquímicos. Hoy estamos en el tema de la flora, hay cantidades de especies que ya están desapareciendo. Entonces es un tema demasiado amplio donde de verdad yo pienso que todos los días hay que estar denunciando. Muchas gracias, muchachos, y muchas gracias, presidente. ¿Alguna intervención más? Tienen entonces el uso de la palabra nuevamente Mateo y Natalia para que nos den respuesta. Bueno, inicialmente, pues acá respondiendo una a una de las preguntas, en cuanto a las veredas en donde estamos presentes, ¿cierto? Los Cedros sí hace parte de las veredas donde estamos presentes. Adicionalmente, pues quisiera mencionarles como para que lo tengamos en cuenta, también estamos en Montefrío, El Guayco, Murrapala, El Cedral, El Chocho,
y Urquita. Son las veredas en donde tenemos predios públicos abastecedores. Con la vereda Los Cedros, que es justamente la que nos mencionabas, concejal, tenemos allí 3 predios dentro de esta vereda que justamente son abastecedores de la quebrada Los Cedros. Justamente 2 de estos predios, que quisiera acá cambiar la proyección para que pudiéramos ver cuáles son. Mira, esta es la quebrada Los Cedros y estos predios que tenemos acá, estos 2 rojos y este verde que es muy grande, son los predios que nosotros visitamos desde el proyecto Guardacuencas. Estos 2 están en rojo porque no han sido visitados porque son zonas de difícil acceso. Incluso nos serviría mucho, concejal, con esto que nos ofreces de poder sentarte con Mateo y poder revisar estos predios que nosotros tenemos en la vereda, cómo podríamos sumar acciones para que Mateo pudiese lograr entrar a estos predios y encontrar los hallazgos que hemos venido evidenciando en los demás predios, si es posible. Por lo que nos cuentas que esta boca toma también hay momentos en la que no queda funcional, ¿cierto? Acá nosotros tenemos reportada la boca toma y los 3 predios que tenemos como abastecedores, entonces sería muy importante sumar acciones para llegar allí. Adicionalmente, en cuanto a la segunda pregunta, y ya dejo que Mateo me complemente en alguna de ellas, si lo ve necesario, el concejal, el vicepresidente, perdón, nos mencionaba los predios que son necesarios y que tenemos como públicos en nuestro proyecto. Tenemos que para San Jerónimo tenemos 12 predios, ¿cierto?, de los cuales digamos que para que entren dentro del programa Guardacuencas deben cumplir con dos requisitos. Uno es que sean públicos, entonces están verificados bajo catastro y bajo esta ficha catastral que tenemos bajo la gobernación, aunque muchas veces estas fichas están más actualizadas desde las alcaldías, que también podríamos hacer una verificación conjunta, pero bajo la ficha catastral estos sí son predios públicos. Y sin embargo podríamos hacer la revisión porque muchas veces son ventas que se hicieron bajo por ejemplo, no sé, son predios públicos de hace muchos años, pero hubo un privado que hizo una compraventa a alguien que no sabía que eso era público y ellos lo que nos muestran ahí es un certificado de compraventa, pero finalmente el predio sigue siendo público. Entonces igual son cosas que podemos revisar, que tal vez desde secretarías de la misma alcaldía tengan mayor detalle que nosotros desde la gobernación. Adicionalmente, en lo que mencionabas de la reforestación, la gobernación, aparte de Guardacuencas, tiene otros 3 programas. Uno se llama Cuencas, que son los encargados de reforestar, y otro que se llama Pagos por Servicios Ambientales, que son justamente los encargados de en estos predios que son privados, generar ciertos pagos a los propietarios para que conserven este recurso ambiental que tienen en sus predios y pues podamos contar con unos predios que sí cumplan bajo los requerimientos que tienen por estar en su zona, ¿cierto? Digamos que Guardacuencas como tal lo que hacemos es vigilar y controlar. Sin embargo, nosotros sí podemos emitir reportes al proyecto Cuencas, que son los encargados de reforestar, bajo la evidencia de estos predios. Digamos que allí podríamos hacer, digamos, cierta priorización de predios que veamos que realmente necesitan una reforestación y enviarlo también, digamos, al proyecto Cuencas, que es un proyecto también de la Gobernación de Antioquia. Igual que estos predios públicos, predios que son privados, a pagos por servicios ambientales, ¿cierto? Por parte de Guardacuencas también nos gustaría pues invitarlos a que, si bien como también lo mencionaba el presidente, hemos evidenciado el crecimiento en número de predios, sería muy valioso seguir creciendo en la vigilancia de estos predios. Entonces, si de pronto ustedes tienen predios públicos que pueden pensar que tal vez son abastecedores que se encuentran aguas arriba de estas bocatomas y que incluso nosotros les podemos pasar la base de datos para que se haga el análisis con los respectivos profesionales. Si hay alguno de ellos que nosotros no tengamos, también se puede hacer la solicitud por parte del municipio para que nosotros los incluyamos y se incluyan en las visitas de Mateo para poder visitar más predios. Por ejemplo, si en Los Cedros evidenciamos más predios aparte de estos 3 que tenemos, que sean públicos, podemos incluirlos dentro de la visita bajo pues pues es simplemente emitir un oficio que nos haga la solicitud de incluirlo dentro de las visitas de Mateo y se incluyen también para este control.
Y bueno, en cuanto a la última pregunta que teníamos, asociada a cómo es justamente el vínculo de estos reportes con las otras entidades, bueno, la penúltima, con las otras entidades, nosotros si bien, como lo mencionaba Mateo, no actuamos bajo una autoridad ambiental, no somos autoridad ambiental y no decimos como qué puede o no puede hacerse dentro de un predio. Cuando encontramos hallazgos importantes, lo que hacemos justamente es reportar el hallazgo y en caso de que sea necesario, se genera una PQRS, ya sea a la autoridad ambiental o al municipio, de acuerdo sea el caso. Por ejemplo, cuando son talas, deben emitirse a la autoridad ambiental. Si son más temas de invasiones y demás, remitimos los oficios a los municipios. Y por el otro lado, en cuanto a cuántas personas somos, cómo llegamos a las comunidades y demás, digamos que como tal el equipo de guardacuencas es muy grande, pero digamos que tenemos uno por municipio. En este caso Mateo es quien hace ese acompañamiento todo el tiempo a San Jerónimo. Entonces digamos que todo el tema que ustedes necesiten en cuanto a acompañamientos y trabajos con las comunidades, con los campesinos, que es tan importante poder concientizar, la idea es que Mateo dentro de sus recorridos también cumpla esta función, ¿cierto?, de poder concientizar a las personas sobre el cuidado del agua. Entonces todos estos acompañamientos, si ustedes nos invitan a Mateo, él también tiene unos días destinados a acompañarlos a ustedes, a concientizar, a hacer eventos, a hacer jornadas de capacitación con las personas de las veredas para que todos protejamos el recurso hídrico del municipio. Mateo, no sé si... Bueno, gracias Nata, obviamente. Y pues yo creo que resumiendo, porque ya la mayoría de las respuestas aquí las dio compañía presente. Obviamente sí he visitado los cedros, sí he subido por allá, obviamente es un acceso muy complejo, digamos, como tal a las cuencas, pero obviamente concejal, cómo podemos articularnos para comenzar como a hacer ese control y vigilancia. Usted mencionó algo muy importante, es que, bueno, el enfoque como tal de nosotros directamente es como las cuencas que abastecen directamente al acueducto del municipio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en los cedros nos encontramos un acueducto veredal. Obviamente no podemos decir que simplemente por ser veredal no vamos a tener el cuidado, no vamos a hacer los reportes obviamente que se necesitan, sino que ahí es importante como resaltar también el trabajo en conjunto con las veredas, con estos presidentes, digamos, de juntas de acción comunal y todo este tipo de invitaciones que nos puedan hacer para entre todos como hacer ese control y vigilancia y ser muy juiciosos en saber cómo nos están afectando las acciones de los privados o de personas que de pronto no tengan como ese cuidado de los químicos que puedan utilizar y que pueden estar afectando, digamos, las fuentes hídricas. Con lo que decía también concejal, es sorprendente los residuos que uno se encuentra, digamos, en muchos de los predios que uno visita, que son tan alejados, que es difícil el acceso, pero de una u otra manera la huella de los residuos sólidos de la basura como tal siempre va a estar presente. Entonces, obviamente también concientizar y hacer el trabajo para que estas personas que están trabajando, que tienen sus, digamos, sus cultivos, que tienen su ganado, comiencen a tener como esa conciencia de cómo trabajar o qué se puede hacer o qué no se puede hacer, ya que estamos, digamos, teniendo predios que están directamente como al lado de las cuencas hídricas. Entonces obviamente el trabajo debe ser conjunto, la invitación es como para que sigamos articulándonos y estoy atento a todas las invitaciones. Obviamente yo, por ejemplo, muchos de los recorridos que realizo se dejan constancia como tal en protección social, donde están pues como todo lo medioambiental y ambiental obviamente. Entonces obviamente invitadísimos y yo también quiero como que esas invitaciones me lleguen a mí de cuando podamos hacer como esas intervenciones o que apoyemos o aportemos directamente como al cuidado del municipio. Muchas gracias. Muchas gracias Natalia, muchas gracias Mateo por la información. Tiene el uso de la palabra el concejal Albeiro. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Primero que todo, un saludito acá a todos mis compañeros concejales, a nuestro secretario Javier, a Carlos, a Paisa TV, a usted Mateo y Natal.
No, quería hacerles una preguntita. ¿Qué posibilidades hay o cómo podríamos de que pronto por medio de ustedes, ya tocando todos estos temas del medio ambiente, nosotros dentro de la comunidad hay personas que nos han pedido que gestionemos arbolitos para sembrar en las quebradas, en los nacimientos, también por decir algo estacones, alambre, y ellos como comunidad sembrar los arbolitos y tapar, encerrar los nacimientos. A ver qué podemos hacer, ustedes que tienen más conocimiento, es como por decir algo nacimientos privados o comunitarios, pero ante la comunidad se ha querido hacer eso, pero no hemos podido como llegar a ese tema porque dicen que hay que legalizar los predios y usted sabe que todo eso tiene un proceso, entonces como que no tuviéramos que llegar tan adentro, sino como algo fácil y que pudiéramos gestionar los árboles y los estacones y los alambres. Muchas gracias, presidente, por el uso de la palabra. Bueno, como tal, desde el proyecto Guardacuencas, digamos que nosotros no tenemos la potestad para este tipo de decisiones, ¿cierto? Nosotros simplemente acompañamos el control y vigilancia y podemos apoyar cuando se hagan este tipo de jornadas de reforestación. Y pues desde los proyectos que tenemos desde la gobernación, como ahorita nos preguntó el vicepresidente, digamos que aplican únicamente para estos predios públicos como tal bajo el proyecto Cuenca, ¿cierto? Digamos que siempre y cuando esté bajo el cuidado del recurso hídrico y que lo que busquemos cuidar sean las fuentes, lo que podemos prestar desde Guardacuencas es el acompañamiento de Mateo como tal en estas jornadas de reforestación. Pero como tal este tipo de decisiones de dónde no o cuándo no la podemos tomar como tal desde el proyecto Guardacuencas. Nuevamente muchas gracias Natalia y Mateo. Continuamos por favor, secretario, con el desarrollo del orden del día. Sí, señor presidente. Tercero, proposiciones. ¿Hay alguna proposición radicada, señor secretario? Señor presidente, no tenemos una proposición radicada. Continuemos por favor. Cuarto, asuntos varios. Quedan abiertas las intervenciones en asuntos varios. No habiendo más intervenciones, damos por terminada la sesión del día de hoy. Se cita para mañana a las 10 de la mañana.